Hola, bienvenidos a este video. Hoy les hablaré sobre la violencia intrafamiliar en Colombia y los tipos que existen. Los temas que vamos a tratar al respecto serán: ¿qué es? Tipos de violencia intrafamiliar, clases de violencia sexual, violencia económica, conclusión y cómo encontrar un buen abogado especialista en este tema y al mejor precio. ¿Y qué es la violencia intrafamiliar? Es también llamada violencia doméstica. Es la ejercida entre los miembros de una misma familia, produciendo algún tipo de daño físico o psíquico en la víctima. Se refiere al ejercicio de la violencia en el seno de una familia, generalmente por vergüenza o temor a esta situación. Por esto no es denunciada ante las autoridades competentes. Existen varias formas de violencia intrafamiliar, las cuales buscan minimizar, aislar, intimidar, acosar, amenazar o incluso abusar física y emocionalmente de uno o de varios miembros de una familia. Y no olviden quedarse hasta el final del video, donde les daré unos tips para hablar cómo ahorrar costos en este tipo de casos. Ahora hablaremos sobre las clases de violencia intrafamiliar que existen actualmente. Tenemos la violencia física, que es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para así paralizar a su víctima, generando daño corporal con golpes u objetos, por ejemplo con armas. Por lo general este tipo de violencia es infringida por los padres de familia, aunque también suceden casos donde las madres golpean a sus hijos y hasta a sus esposos. Es importante destacar que el maltrato físico está íntegramente ligado al maltrato emocional. También existe la violencia emocional. Esta es aquella cuyo objetivo principal es lastimar y herir las emociones de una persona por medio de humillaciones, amenazas e insultos. Esta situación causa perturbación en el seno familiar y deriva en un decaimiento de la autoestima tanto en la víctima de este tipo de maltrato como en quienes suelen presenciarla. Y por último está la violencia sexual. Esta se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otra persona. El agresor suele agraviar, ofender y dominar a la víctima, exhibiéndose ante ella con una violencia provocadora y a la vez ofensiva. Si tienes dudas sobre este tema o quieres que hablemos de algún tema en específico, por favor, déjanos un comentario debajo de este video y a lo largo del artículo encontrarás enlaces relacionados sobre divorcio contencioso, cuánto cuesta y tarda un divorcio en Colombia, custodia de hijos menores de edad, patria potestad, separación de bienes en Colombia. Y la violencia sexual puede clasificarse en tres clases. Está el incesto, que es cuando se conciben relaciones sexuales entre familiares o parientes, es decir, personas con lazos sanguíneos. Está el abuso sexual. Se considera así cuando un sujeto le exige a otro que compense su necesidad sexual, ya sea con la exposición de sus genitales o tocando su cuerpo en contra de su voluntad. La violencia sexual puede ocurrir incluso en el ámbito laboral. Es común que este tipo de violencia sea provocado por un amigo, conocido o algún familiar. Por último, y no menos grave, está la violación. Esto se refiere al acto sexual obligado, es decir, cuando una persona se resiste a ser penetrada, ya sea por un órgano sexual masculino, dedos o algún objeto, ya sea por la vagina, el ano o la cavidad bucal. Este es un hecho cargado de temor en el cual existe la posibilidad de que la víctima conozca a su atacante. Esto ejerce presión en la víctima para que no realice la denuncia correspondiente. Existe un tipo de violencia también que se llama la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio financiero en el seno familiar. En estos casos, el sujeto que provoca este desequilibrio impone restricciones de tipo financiero, privando a los hijos o pareja de gozar de bienes materiales por falta de dinero. Incluso no permite que su pareja goce del beneficio del trabajo. Esta situación genera situaciones de violencia en público o privado, cargadas de ofensas, gritos, insultos y amenazas. ¿Cómo encontrar un abogado especialista en este tema y al mejor precio? Opción 1. Pide recomendaciones a tus familiares y amigos, pero esta opción no siempre es recomendable, dado que muchas veces te recomiendan abogados conocidos, pero que no son especialistas o que no tienen experiencia en tu caso. Para mostrarte el problema que hay con esta opción, te hago la siguiente analogía. Si sufrieras de problemas cardíacos, ¿cuál crees que sería el médico más idóneo? ¿Un médico general, un urólogo o un cardiólogo? Es claro que la respuesta correcta sería un cardiólogo. Pues bien, lo mismo sucede cuando estás contratando los servicios de un abogado.
dado que como en toda carrera, entre más experiencia y conocimientos tenga el abogado sobre un tema, más probabilidades tienes de lograr mejores resultados en un menor tiempo y a un menor costo. La opción 2 es que utilices los beneficios de la tecnología. Al igual que sucede con los tiquetes aéreos, donde existen plataformas que te permiten comparar diferentes aerolíneas y hoteles con el fin que puedas seleccionar la mejor opción, existen plataformas como Tus Abogados y Contadores que te permiten filtrar y comparar por especialidad y experiencia y así encontrar el más indicado para tu caso y al mejor precio. Para acceder a esta plataforma, solo debes ingresar al link que te dejo debajo de este video. Con Tus Abogados y Contadores también puedes obtener los siguientes beneficios. Consigues la mejor relación entre calidad y precio al comparar varias asesorías y cotizaciones de diferentes especialistas en tu caso. Tienes mayor seguridad gracias a la validación de tarjeta profesional y antecedentes de todos los abogados. Además, contratas abogados de confianza, dado que puedes validar las calificaciones que le han dejado los usuarios a los abogados. Concluimos que cualquiera sea el tipo de violencia que ocurra en el seno familiar, someterá a cada uno de sus miembros a situaciones de estrés, temor y dudas que derivan en serios traumas que inciden en el desarrollo personal de cada individuo. Si estás viviendo alguno de estos tipos de violencia, te recomendamos asesorarte por un abogado penalista que te podrá ayudar en este caso. Y por último, si conoces a algún familiar o amigo que esté pasando por esta situación, compártele este video